Con ustedes, entonces, señoras y señores, solo les queda disfrutar de este panel, principales obstáculos ante el combate de la corrupción. Adelante. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Hoy que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, pues qué panel más oportuno, conocer esos obstáculos que tenemos, no solamente nosotros, sino también en la región, y reconocer lo que significa la corrupción. También es importante. Esa corrupción que nos debilita, nos hace ineficiente, promueve la desigualdad y la pobreza y deteriora también la legitimidad democrática. Yo creo que eso es fundamental, y poder conocer cuáles son esos desafíos y cuáles son esos obstáculos desde, bueno, ustedes desde algunos desde la persecución, en el caso de nosotros ya lo sabemos desde la sociedad civil, pero cuáles son esos obstáculos, conocerlos para afrontarlos y tener también soluciones duraderas en el tiempo. República Dominicana ha avanzado muchísimo. Nosotros, la verdad es que hay que reconocer que tenemos órganos de persecución eficientes, independientes, órganos de prevención, pues también más fortalecidos, marcos normativos más rigurosos en materia anticorrupción. Sin embargo, persisten esos grandes retos, y qué bueno tener a estos tres panelistas excelentes que tendrán el espacio de 10 minutos, y yo osaré a utilizar la única dictadura permitida y la única que se puede, que es la dictadura del tiempo, para que podamos cumplir con el objetivo también de que ustedes como audiencia puedan tener cualquier pregunta, hacérselo a los panelistas. Así que voy a comenzar con el mismo orden que tienen en el programa, con nuestra querida magistrada Mirna. Ahora sí. Muchísimas gracias, Lady, y un honor para mí compartir con tan importantes panelistas y sobre todo conocedores de este tema. Como les decía ayer, para nosotros esto había sido un sueño durante 5 años, poder llegar a este momento de tener este panel, este conversatorio, este intercambio de ideas, y no solo escuchar nuestras propias voces, sino también ver cómo se ve la persecución de la corrupción desde otras lides, ¿verdad? Y creo que viendo el desarrollo de todos estos paneles y exposiciones, pues estamos logrando el objetivo. Yéndonos al tema de que trata el panel, pues en estos años de lucha y de persecución de la corrupción, indiscutiblemente que el Ministerio Público en la República Dominicana se ha visto frente a grandes y difíciles retos. Para mí, uno de los principales obstáculos ha consistido en cambiar el paradigma, cambiar la visión que se tenía en la República Dominicana de la persecución de la corrupción. Pasamos de escasos procesos penales con muy pocas sentencias en los tribunales a una dinámica de persecución mucho más activa, y eso no necesariamente la población lo valora de manera inmediata en forma positiva. En nuestro país por muchos años se ha entendido que la corrupción es algo sistémico, y que si te ponen en una posición pública, pues el objetivo de que estés en ese cargo público es precisamente que mejores tu condición y la de tu familia. Entonces la sociedad dominicana interiorizó como algo normal el hecho de la corrupción, y no solo de la gran corrupción, sino también de la pequeña corrupción, porque a veces solo queremos ver corrupción en los grandes casos, pero corrupción va desde la oficina pública o la oficialía del Estado Civil, que vas a retirar un acta de matrimonio de nacimiento, y para que te salga en un tiempo más rápido o para que te den prioridad, pues tú le llevas el regalito o los 500 pesos al que te está sirviendo el sistema. Eso es corrupción. Y nuestro país lamentablemente entendió esto como algo normal en su dinámica. Tan normalizada estaba la corrupción que en nuestros primeros casos, cuando entrevistábamos a los investigados sobre estos hechos de corrupción, ellos te decían, no, pero es que eso no fue un acto de corrupción, eso fue una gratificación, decían ellos. O sea, yo lo ayudé a que el contrato se moviera en las oficinas y él me dio una gratificación, pero eso no es corrupción, porque teníamos arraigado un concepto de corrupción normalizado en nuestra sociedad. Otro gran reto, desde mi punto de vista, significa el ver la corrupción como un delito transversal a todas las manifestaciones de la criminalidad organizada. Donde quiera que se hable de crimen organizado hay corrupción. En el día de ayer antes de ayer, no recuerdo, ya la noción del tiempo para mí
está variada por todos estos trasnochos, le mandaba a Rosa una publicación que salió en el periódico digital que decía que habían arrestado a unos empleados de aduanas por el hecho de un tráfico de drogas. Y yo le decía a Rosa, ahí está la corrupción. O sea, no nos quedemos en el narcotráfico. Es que esos funcionarios de aduana, cuando dejaron de cumplir con su rol, estoy total y absolutamente segura que no lo hicieron de manera gratuita. Entonces debemos comenzar a ver detrás de cada acto de crimen organizado, de cualquier manifestación de crimen organizado, drogas, tráfico de armas, trata de personas, la corrupción que subyace, porque un funcionario público dejó de hacer su trabajo para que eso pudiera llegar. La droga no entra de manera fortuita. Las mujeres que son objeto de trata no llegan a los burdeles, no se trafican sin que alguien haya permitido, haya dejado entrar, haya mirado para otro lado. Entonces tenemos que comenzar a dar esa mirada holística de la corrupción y verlo, como decía la magistrada procuradora, como ese combustible que es lo que mueve el sistema del crimen organizado. Sin duda, y los chicos que están aquí de PEPCA, Persecución, que somos los que tenemos este gran reto, no me dejarán mentir, un gran obstáculo son los plazos procesales. Pretender tratar temas complejos de criminalidad organizada como la corrupción con plazos procesales similares a los otros casos es un gravísimo error. Creo que algo hemos avanzado con la reciente reforma procesal penal, que apenas ayer tenemos ya un código nuevecito de paquete, ¿verdad?, al que todos debemos volver a acostumbrarnos, y creo que algo logramos en ese código. Pero si se fijan, las convenciones internacionales que tratan sobre corrupción y criminalidad organizada establecen que es un deber de los estados parte proponer plazos más amplios para la persecución de estos crímenes. Y yo casi me paro y abrazo a nuestro expositor de esta mañana, porque yo decía, Dios mío, 10 años duraron investigando ese caso, 10 años. En República Dominicana eso sería impensable, porque lo primero es que comienzan a decirnos que nos vendimos, que ya no le ponemos asunto. Desde que sale una noticia, un programa periodístico, entienden que los fiscales deben brincar e inmediatamente hacer un sometimiento, cuando hay toda una parte de investigación que es requerida para poder llevar un caso sólido ante los tribunales. Entonces, las investigaciones de estos tipos penales no son iguales. No es la porción de polvo blanco en el bolsillo delantero derecho del pantalón. Perseguir corrupción implica analizar cientos de miles de documentos que por demás están perfectamente cuadrados al dedillo. Si usted se mete a investigar corrupción y se va a los estados financieros, todo cuadra perfectamente, porque ellos tienen contables y tienen personal para hacer que sus cuentas estén lo más transparente posible. Entonces, el que investiga corrupción tiene que ver más allá de lo evidente. Y eso toma un tiempo. Por tanto, los plazos procesales no deben ser plazos ordinarios. Y ya casi concluyendo, otro gran reto podemos verlo en el poder político y el poder económico. Los delincuentes de corrupción son buenos padres de familia, son amigos, son buenos vecinos, juegan golf, van a los colegios con nuestros hijos, comparten con los jueces en clubes sociales, son gente de buen ver, de buena pinta, hasta buenos mozos, diría yo, porque el dinero logra muchas cosas, ¿verdad? El dinero logra que uno se vea bien. O sea, no es el criminal nato que nos enseñaron en la universidad, ¿verdad? Y que teníamos caracterizado en la República Dominicana, no es el morenito, chiquito, bajito que vive en el barrio. Es una persona que se mueve en los sociales de gran impacto y que usa y utilizará esas herramientas para evadir la persecución. Nosotros fuimos sorprendidos en una de las tantas investigaciones que llevamos, cuando en un momento que hacemos un allanamiento, encontramos en el allanamiento la solicitud que nosotros hicimos al
pública la tenía el funcionario investigado en su gavetero. O sea, nosotros requiriendo información a la institución y él de primera mano y primera sabía que nosotros los estábamos investigando. Entonces, tenemos que luchar también para vencer ese perfil que tienen aquellas personas que son procesadas por actos de corrupción. La lógica del sistema de justicia. El sistema de justicia dominicano está agotado, físicamente, estructuralmente. Fuimos objeto de múltiples acusaciones cuando comenzamos a llevar estos grandes casos, nuestras famosas cajas amarillas, ¿verdad?, a los tribunales, porque la gente no entendía. Comenzamos a usar prueba digital porque llevar tal cantidad de documentos era impensable. Defensas que solicitaban al juez que todo debía serle entregado impreso porque ellos no podían analizar prueba en digital. Hoy saludamos y toda la población saludó de manera grata cuando el segundo tribunal colegiado entregó su sentencia de más de 10,000 páginas en una memoria, en un pendrive. Sin embargo, a nosotros nos satanizaron en aquel momento, cuando comenzamos a llevar pruebas digitales a los tribunales. Entonces, algo que he dicho y reitero, el sistema de justicia de la República Dominicana no está adaptado para casos de esta naturaleza. No tenemos espacio en los tribunales. Tenemos un único tribunal con condiciones, con mejores condiciones, vamos a decir, que es el primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, que se creó como una sala modelo y siendo modelo no se volvió a replicar más. Se quedó como la única sala. Pero no tenemos condiciones, no tenemos espacio físico, no tenemos suficientes actores, no tenemos suficientes operadores para esta labor. Y todas estas cosas, pues, no impiden, pero sí obstruyen y son retos con los que tenemos que lidiar día con día. Hemos avanzado, tenemos grandes pasos de avance. El reconocimiento de que nuestras normas eran obsoletas y había que modificarlas es un gran paso. Tenemos un nuevo Código Penal, tenemos una nueva ley de contratación pública, tenemos una ley de extinción de dominio y sin duda seguiremos avanzando y seguiremos venciendo estos grandes obstáculos. Muchas gracias. Muchas gracias a la magistrada Mirna, que nos da ese espejo que desde nuestra cultura bananera conocemos y sabemos que también hay grandes retos, porque la lucha contra la corrupción tiene amigos y también tiene enemigos ocultos. Así que voy a pasar a Enríquez, Fernando, para que por favor pues tenga el espacio. Muchísimas gracias, ya buenas tardes. Uno, sí. Bueno, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, muchas gracias a los organizadores por esta actividad tan trascendental. Es que espero que sea la primera de muchos y la primera de muchos en todo el país. El tema de corrupción es un tema que hay que dialogarlo, hay que tratarlo, hay que llevarlo a todos los rincones de nuestro país, porque es un tema que realmente toca, y a veces no lo sabemos, todos nuestros grandes males. Podemos hacer un ranking de todos los grandes problemas nacionales y en todo hay un sustrato de su razón de ser en la corrupción. Si empezamos en educación y vemos cómo hay a veces mucho dispendio, muchas uso del dinero de manera irresponsable en materia de educación, en salud. Estamos viendo casos muy concretos en esa área. El tema fiscal que desajusta nuestras cuentas nacionales y nos impide poder tener los recursos necesarios o la inversión de los recursos necesarios en las áreas que deben de estar. Todos nuestros grandes males tienen, al final de cuentas, un origen en un acto o en una cultura de corrupción. Y precisamente el hacernos entendedores de esa situación
y entendedores además del origen mismo de por qué la actitud que hemos tenido históricamente frente al fenómeno de la corrupción es uno de los primeros obstáculos que debemos de vencer para conocer nuestra realidad y conocer cómo debemos cambiar esa realidad. El fenómeno de la corrupción requiere ante todo una visión filosófica y antropológica del problema. O sea, debemos partir de que la corrupción nace incluso en un modo de pensar que debe de ser revisado por cada uno en su individualidad. ¿Por qué? Porque partimos de prácticas que hemos asumido culturalmente, que se han traspasado de generación en generación, que implican una aceptación de la corrupción y no nos damos cuenta. Y lo segundo es que muchas veces queremos combatir el flagelo de la corrupción solamente esperando que el vecino del frente sea el que tome el paso o el que tiene que cambiar. Y no partimos de la premisa de que desde el mismo momento en que, como exponía la magistrada Mirna, desde el mismo momento en que entendemos que dando una gratificación o buscando el amigo para que me ayude a aquello, o buscando esta vuelta, o buscando una modalidad de hacer negocios que sea parte de la legalidad, o buscando que mi negocio prospere bajo la premisa de que yo tengo que dañar al negocio del otro para yo poder sobrevivir y no en una forma de pensar en el que el sol sale para todo el mundo y el que le vaya bien a aquel también me da la oportunidad de que a mí me vaya bien y que todos le vaya bien, hasta que no cambiemos todo ese ciclo de forma de pensar, vamos a mantener ese sustrato de la corrupción ahí latente y lo vamos a ir alimentando. Entonces, en primer lugar, requiere una revisión donde palabras como, que parecerían a veces en desuso y que ven a uno desde un punto de vista muy idealista o utópico, pero palabras tan básicas como el bien, la verdad, la justicia, la solidaridad, la coherencia, deben de ser palabras que vuelvan a estar de moda y palabras que tipifiquen el comportamiento de qué, el comportamiento de todos. Nuestras legislaciones deben de proteger y ir en pos de proteger esos valores. Nuestras sentencias deben de ir en pos de esos valores, de salvaguardar y proteger esos valores. Igual cualquier acto administrativo, cualquier actuación ya de negocio en cualquier área, esos deben de ser los principios que normen y pauten el proceder en sentido general. Un elemento muy importante y sobre el cual hemos trabajado mucho, yo en el día de ayer me puse muy contento cuando la procuradora pidió, Jenny Berenice, pidió un aplauso a la sociedad civil. Yo vengo de sociedad civil, yo vengo de esa lucha que muchas veces parece titánica y quijotesca y que insistimos y no somos escuchados muchas veces. Pero la realidad que estamos viviendo una época, una primavera de ese reclamo ciudadano hecho realidad. En el día de hoy existe, por ejemplo, esta unidad de este equipo de recuperación de patrimonio público como una respuesta a una demanda de cientos de miles de dominicanos que marcharon paso a paso durante años en pos de que no quedara impune la corrupción. Ese movimiento denominado Marcha Verde introdujo un chip en nuestra cultura, introdujo un punto de inflexión trascendental. ¿Por qué? Porque no solamente inculcó el tema de la corrupción y de la impunidad como uno de los factores más importantes de nuestra problemática, sino que también introdujo el elemento de que su consigna fuera cárcel a lo corrupto, recuperación de lo robado.
que es una de las cuestiones trascendentales, como se han señalado muchos de los otros panelistas. O sea, si dejamos solo a la pena de cárcel, que generalmente por nuestras vetustas legislaciones son muy mínimas en todo lo que tiene que ver con la corrupción y el delito de cuello blanco y demás, no es suficiente, no era suficiente. El atacar la recuperación, el propósito mismo de por qué se hacen todos estos entramados de corrupción, que es precisamente el enriquecimiento ilícito y el acaparamiento de capitales. Si no se ataca eso como se ha logrado inculcar y hacer en el pueblo dominicano, pues tuviéramos todavía una lucha de mucho desgaste, pero con unos resultados mínimos, porque hubiésemos alcanzado solamente penalidades limitadas en términos de cárcel. Entonces, digo, todo ese movimiento cívico ciudadano ha sido determinante para poder lograr y llegar al punto que nos encontramos hoy. Y es de lo que debemos de mantener y preservar. No sé cómo voy en términos de tiempo. Bueno, pues simplemente eso, o sea, y otra de las grandes, de nuestros grandes retos que todavía estamos en proceso, el fortalecimiento institucional. O sea, debemos continuar reclamando, vigilante, exigiendo constantemente, pero debemos hacerlo a todos los poderes del Estado, porque como somos un país eminentemente presidencialista y tradicionalmente presidencialista, creemos que todo depende de lo que es poder ejecutivo. Y nos olvidamos muchas veces que hay dos poderes más del Estado que juegan en materia de institucionalidad un rol mucho más importante y mucho más determinante que el mismo poder ejecutivo. Llámese el poder legislativo, que tiene no solamente el tema de hacer leyes que sean justas y que sean adecuadas, sino también que tiene controles de fiscalización y que tiene incluso las posibilidades de hacer interpelaciones y de hacer juicios políticos. Necesitamos que el Congreso asuma ese rol también que la Constitución le dé para mantener esa institucionalidad. Y por igual el Poder Judicial, que muchas veces es un poder sobre el cual nadie fiscaliza ni nadie pregunta. Y tenemos que comenzar a establecer observatorios y comenzar a poder revisar las decisiones, no solamente las decisiones jurisprudenciales de los tribunales de alta corte. Debemos de comenzar a revisar por qué si algo es rojo, hoy se decide como rojo y mañana eso mismo rojo puede ser blanco. Porque eso es una forma de cómo comenzamos a controlar la coherencia que le mencionaba al principio, de esa expectativa y esa seguridad jurídica de que ante las mismas circunstancias deben de haber las mismas soluciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Fernando. Voy a tomar un momentico porque me siento aludida. Yo creo que es importante reconocer la movilización social como combate fundamental de la lucha contra la corrupción. Una sociedad que entienda lo que significa la corrupción, que demande transparencia, es fundamental para hacer frente a estos obstáculos que hoy estamos presentando. Le voy a dar el espacio a nuestro invitado de Berlín, que es el señor Michael Grunwald, quien también nos hablará, obviamente, de su visión. A ver, ¿me escuchan? Ya, muy bien. Muchas gracias, Lidia. Lady. Estimados, déjenme empezar con una felicitación a los colegas, las colegas de la República Dominicana, todos los integrantes del Estado, porque como escuchamos estos días en el índice de Transparency International, su país ascendió muchos puestos. Y para comparar eso, el país de donde vengo yo, Alemania, descendimos en el mismo índice. Pero dejemos de lado cómo se leen esos índices, cómo se llega a esos índices,
por mientras que no estemos al tope, sigamos trabajando. Y sin más detalle, sobre todo con los colegas de la República Dominicana, que tienen que empezar a trabajar con un nuevo código penal, entrando en vigor el año que viene, y según lo que se escucha, con también un nuevo código procesal. Así que aún hay más trabajo, más noches para quedarse sin dormir. Vuelvo al tema de dormir un rato más tarde. Así que, por favor, el año que viene me inviten para que pueda volver y ustedes me expliquen cómo se hace ese trabajo con ese nuevo código. Bueno, veamos eso. Pero volviendo al tema de los obstáculos, quiero sacar un detalle que el profesor Francisco ayer ya un poco los mencionó, el detalle de la protección de los integrantes o los posibles integrantes de un hecho de corrupción, en el sentido de que hay que protegerlos y la falta de protección puede ser la entrada para la corrupción. Empezando con lo que el compañero Wilson Camacho ayer dijo, uno de los pilares del combate contra la corrupción es la fortaleza institucional. Pero, ¿quién integra esa fortaleza, esas instituciones? Son los fiscales, son los jueces, los actores, desde la policía hasta los jueces. Y tenemos un montón de hechos accesibles a la corrupción y para entrar, aunque acepto, como Daniel dijo, que el ser humano está también hecho para mentir, igual yo parto de la base que el ser humano está dispuesto a ser una persona buena. Así que veamos la persona a la que se le puede ocurrir cualquier hecho accesible a la corrupción, donde empieza la tentativa de que quizás yo podría aceptar ese cariñito, como aprendí ayer, como le dicen en Costa Rica. ¿Y cómo protegemos a esas personas para que no acepten eso? Para plantearles un caso, también lo que dijo Daniel, caso bien fácil, tenemos cualquier persona famosa, en ese caso un hombre, caso que me pasó a mí hace unas pocas semanas atrás, me tocó trabajarlo. Ese hombre famoso de repente toma un cuchillo y trata de matar a su esposa. Casos que pasan en todo el mundo. Y de repente, como es una persona bien famosa, viene con un abogado defensor bien famoso, y ese abogado defensor trata de encontrar un policía, un fiscal, un juez que le ayude a, como decimos, olvidar el caso. ¿Cómo protegemos a la persona que está encargada de ese caso? Para hablar de Berlín, de donde vengo, ya tenemos lo que yo diría una protección en el marco general de cómo se trabajan esos casos. Simplemente la pregunta por qué y cuándo ese caso llega justamente a mí y no al colega fulano o al colega X. Y ahí empieza la primera parte de la protección, porque la corrupción, como aprendimos, tiene que ver con, son gente amigos, nos conocemos, del golf, de donde sea. Ya, en Alemania, en esos casos, el abogado defensor no realmente conoce al fiscal al que le va a tocar ese caso. ¿Por qué? Bueno, tenemos definido nuestras competencias. Tenemos una división para los delitos de homicidio y asesinato. Ustedes, los fiscales, pueden perfectamente ver que si se le entrega ese caso donde el hombre quiere asesinar a la mujer, no alcanza
a matarla y la lleva al hospital, eso no es un asesinato, es prácticamente la renuncia a la tentativa, y con eso nuestra división del homicidio dice, no, no es de mi competencia, hazlo tú. Y en eso tenemos en Berlín 120 fiscales a los que les podría tocar ese caso. ¿Y quién lo decide? Al final lo decide la computadora. Ahí estoy con lo que dijo el caballero anoche de lo que es la electrónica que nos puede ayudar. Así que básicamente, digamos, tenemos 120 fiscales, entran 120 casos, cada uno recibe uno. Así que nadie puede saber de antemano a dónde llega ese caso. Seguimos en que cualquier decisión que yo tomo, esa decisión no está pagada por sí misma. Si quiero actuar con acciones coercivas, allanamiento, lo que sea, necesito a un juez. Y en ese momento yo tampoco decido cuál juez tomar. No puedo ir al juez amigo mío y decirle, oye, tengo un caso, me faltan las pruebas, pero sería lindo si tú me ayudas. Ya, nada, ya. Tengo que presentar el caso con las pruebas que valgan, y si no valen, el juez me dice, oye, ven mañana, si tienes mejores pruebas. La competencia del juez, en ese caso en Berlín, se define simplemente por el alfabeto, ni más ni menos. Así que yo no puedo elegir al juez. Lo mismo en casos donde yo llegaría a un sobreseimiento del caso, lo que yo puedo hacer, lógicamente, podría venir el abogado defensor y decir, bueno, oye, el caso no es tan difícil, déjalo caer. Tengo la Fiscalía General sobre mí, a la que cualquiera de los damnificados se puede referir para que revisen mi decisión. Y lo mismo cuando llevo un caso al juez para el juicio oral, ahí también está de antemano y de nuestra Constitución definida el derecho al juez justo. Y eso está escrito de antemano y no lo decido yo y no lo decide el juez. A lo que voy es que prácticamente mi protección contra la tentativa de la corrupción es que no vale la pena tratar de corrompirme a mí, porque la decisión final la toman un montón de gente que trabajan en ese caso. Y por eso, de hecho, no vale mucho la pena tratar de corrompirme, lo que a mi sentido es una buena protección para mí. Y de hecho, yo nunca en mi vida, por suerte, he vivido una tentativa, porque claramente también tengo que decir, el ser humano es un egoísta y no sé dónde estaría mi precio. ¿Ya? Así que como también ya se dijo estos días, el ser humano también tiene familia, tiene miedo, tiene de todas las situaciones de la vida. No sé cómo yo reaccionaría en un momento X donde quizás me ofrecen una solución súper buena para un problema que tendría. Bueno, pero como digo, nunca me pasó. Eso. Ahora viene un cambio del tema bien radical, porque para el obstáculo de la no protección, la protección también implica la autonomía financiera de un fiscal, de un policía, de un juez. Simplemente el sueldo. Anduve por muchos países del mundo y, en cierta forma, todos estamos de acuerdo de que el empleado público necesita una alimentación adecuada. Bueno, somos todos juristas y sabemos exactamente que la palabra adecuada se puede definir de A a Z.
Les pongo un ejemplo. Mi caso, igual que el colega de Chile, mi salario está escrito en la ley. No tengo ningún inconveniente en decirles cuánto gano. Si quieren, más rato me preguntan. Porque está escrito en la ley. Soy fiscal, tengo tantos años de experiencia, tengo familia, ahí está la cifra. Tengo un colega en el país africano de Zambia, que es fiscal en delitos contra el medio ambiente. Protege los parques nacionales, sobre todo de la caza ilícita. Él también, y el Estado de Zambia también tiene la misma figura de que la alimentación tiene que ser adecuada. Y se le pregunta cuánto gana, le dicen, bueno, no, el Estado no me puede pagar prácticamente nada. Y entonces, ¿cómo es con la alimentación adecuada? Me dice el colega, el Estado me permite tener un segundo y un tercer trabajo aparte para ganarme la plata suficiente como para ser un buen fiscal. Por eso el amigo mío, además de ser fiscal, es guía turístico. Así que, como pueden ver, la misma figura, dos ideas. Vuelvo al tema de protección al combatante de la corrupción, la autoprotección. Los colegas que no duermen, ¿ya? Es bien importante trabajar. Somos fiscales, no tenemos ningún contrato que describe cuántas horas trabajar, si de noche, de día, lo que sea. Pero hay un punto donde eso también tiene que terminar, porque simplemente el obstáculo más grande del combate de la corrupción es la corrupción misma. Y los que podemos sacar esos obstáculos del camino somos nosotros, pero no si no estamos en buen estado de salud. Así que también piensen en la autoprotección. Con eso tengo todo un discurso sobre el sistema de Berlín llamado Sistema de los Cuatro Pilares, cómo tratamos de enfrentar a la corrupción. Pero con eso, viendo el tiempo, quiero terminar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al señor Michael Grunwald, jefe de la División de la Fiscalía de Berlín, que nos deja un tema central, que es las buenas prácticas comparadas, y sobre todo porque nosotros, en nuestro marco normativo, nos hace falta una ley de protección de testigos, de denunciantes y de actores del sistema. Yo creo que eso es fundamental y nos deja esa tarea pendiente para cuidarnos a todos. Voy a permitir que justamente nos quedan unos minutos para pasar el micrófono a alguien que quiera hacerle una pregunta a nuestros expositores. Levanten la mano, no sean tímidos. Bueno, pues sí, no levanten la mano porque quedó todo muy claro, ¿verdad? Entonces vamos a dar las gracias, ya sabemos cuáles son todos estos retos que tenemos pendientes, que aunque son retos, hay que decir que no son imposibles de superar. Nos hace falta mucha educación ciudadana para seguir también apoyando estos esfuerzos.